Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo. Economista Acosta, el plan de vacunación del gobierno, plan denominado 900, avanza con bastante éxito en varias ciudades del Ecuador, como en Cuenca. Sabemos que hay problemas en otros sitios, que no todo es homogéneo en el país, pero en todo caso se avanza significativamente con la vacunación de los ecuatorianos, que es posiblemente la prioridad número uno del gobierno de Guillermo Lasso. Por otra parte, el gobierno se ha llenado de declaraciones políticamente correctas que han elevado la popularidad del gobierno. Pero nos preguntamos todos los ecuatorianos, ¿cuándo va a empezar a actuar con respecto a la economía? Con medidas, decisiones, implementación de políticas efectivas del gobierno de Lasso. Es importante escucharle a usted sobre este tema. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que el gobierno ha dado pasos importantes y muy claros en ciertas materias. Puntualmente, bueno, usted ya lo mencionó con mucha razón, el tema de la vacunación es fundamental. Esa es la prioridad para reactivar la economía y sobre todo para lo más importante, que es salvar vidas. Después ha dado también lineamientos muy claros al establecer en el decreto 68 cuál es su estrategia productiva. Ha dicho y ha puesto claramente que su prioridad va a ser construir competitividad. Entonces, en este decreto se marca la cancha de las medidas que se plantean. Por un lado, una política de facilitar el comercio internacional y promover exportaciones, lo que el gobierno llama más Ecuador en el mundo. El segundo objetivo va por el lado de más atraer inversiones, más mundo en el Ecuador. Y el tercer tema es el fomento de la competitividad, simplificación de prácticas regulatorias, trámites, transparencia en los procesos administrativos. En todo eso hay avances muy significativos. Se está hablando ahora de una estrategia de clusters para trabajar con el sector productivo en el desarrollo de competitividad. Se anunció esta misma semana también una reducción arancelaria para reducir costos de producción e insumos. Entonces hay un trabajo importante en esa materia. En otro sector donde también ya existe definiciones importantes, en petrolero, se plantea una meta ambiciosa de duplicar la producción y eso implica un cambio importante en la estrategia, entender que el Estado no tiene recursos para seguir impulsando este sector y invita a una participación privada, un cambio de reglas del juego para atraer esas inversiones. Entonces, definitivamente yo creo que en materia productiva hay mucha claridad y muchos avances, en donde todavía hay algunos pendientes que esperemos se vayan definiendo pronto, es en materia fiscal. En materia fiscal todavía no tenemos la claridad de, al final del día, cómo se va a corregir la crisis fiscal. Hay dos alternativas, de seguir la receta del FMI, que es más suba los impuestos y siga la fiesta, o una alternativa de ir al origen del problema, que es corregir el exceso de gasto, priorizar el gasto público en lo importante, salud, educación, seguridad, y dejar de gastar en aquello que no es importante. Trabajar en la calidad del gasto y en la transparencia del gasto. Entonces, ese es uno de los sectores donde todavía hay definiciones pendientes. Esperemos que esas definiciones se las haga lo más pronto posible, porque son temas fundamentales para el futuro del país. ¿Qué opina usted sobre el manejo que se ha dado hasta el momento y que se está dando a este sensible tema del precio de los combustibles, que en algún momento podría llegar a explotar? ¿Cómo lo ha hecho ya el tema de los arroceros? En el tema de los combustibles yo creo que es fundamental llegar a un acuerdo y encontrar un mecanismo de focalización del subsidio para el transporte masivo. Transporte masivo son buses, transporte masivo de personas. Los subsidios se justifican siempre que estén focalizados en quienes realmente los necesitan. No hay recursos para subsidiar a todo el mundo. Sí, los ricos también quisieran recibir subsidios, como fue con los combustibles durante muchísimo tiempo. Pero esto fue una de las graves decisiones, incluso una decisión inmoral del Ecuador, un país pobre que durante tantos años destinó más dinero para financiar un combustible barato para el que tiene un auto pueda tanquear barato su auto, y destinó más recursos a eso que lo que destinó, por ejemplo, al presupuesto de salud o al presupuesto de educación. Esas son cosas irracionales que no se pueden repetir. Entonces aquí el gran desafío es encontrar ese mecanismo de focalización lo antes posible, y yo creo que sí hay maneras de hacerlo. Se puede hacer una transferencia en efectivo a través de mecanismos tecnológicos que existen, por ejemplo, una tarjeta prepago que existe en el sistema financiero, que solo puede ser usada en las gasolineras, y de esa manera pueden transferir a los buceros
el monto correspondiente al subsidio del mes. Todos los meses cambia el precio del combustible, todos los meses cambiará la compensación que reciban en función de un promedio de consumo y el diferencial en la tarifa. De esa manera es sencillo de entregarles ese recurso y garantizar que el precio del transporte público no se incremente y de esa manera no se afecte el bolsillo de los más vulnerables. Se cumple ese precepto de un subsidio focalizado. Economista, muy buenos días. ¿Considera usted que es oportuno en este momento, ante el pedido de varios sectores sociales, congelar el precio de los combustibles mientras se avanza en esta propuesta para la focalización? Ha habido ya varios meses en los que mensualmente el costo de los combustibles se ha ido incrementando. Ha habido ya un incremento importante y varios sectores reclaman que ya es el momento y hacen un llamado al presidente Lasso para congelar los precios. ¿Es oportuno en este momento tomar una decisión así? De ninguna manera. No se debe congelar el subsidio de los combustibles porque significa crear nuevamente un subsidio regresivo, un subsidio a los ricos. Eso es lo que no podemos volver a caer. No podemos destinar nuevamente recursos al que más dinero tiene. Los recursos son para quien no lo tiene. ¿Qué es lo que se debe hacer? Sí, la negociación e incluso llegar a un mecanismo de focalización toma su tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana. Y eso implica que hay una afectación por el lado de quienes dan el transporte de buses, y yo creo que eso se puede solucionar a través de un compromiso por parte del gobierno desde que empezaron las mesas de negociación, que para que cuando se llegue al mecanismo, se perfeccione y se implemente el mecanismo del subsidio, se haga una compensación retroactiva, que quienes tienen una unidad de bus registrada puedan recibir la compensación por estos meses que tomó, por el tiempo que tome, 1, 2, 3 meses, lo que tome la implementación de este mecanismo de compensación, que reciban esa compensación de manera retroactiva. Entonces, de esa manera se garantiza que este subsidio va a existir, pero bien focalizado, que es para el transporte masivo de personas. Pero no debía ser esto, economista Costa, algo que prevé el gobierno de Guillermo Lasso. Tuvo muchos meses con esta situación ya vigente en Ecuador como para traer soluciones más tempranas, no en realidad ponerse a estudiar este momento, estas fórmulas. Pero adicionalmente y más allá de esto, quisiéramos una explicación suya, un punto de vista sobre otra de las políticas que ha definido el gobierno. No sé si como globo de ensayo o como algo definitivo. Usted se refirió ya al decreto 95, que plantea una renegociación e inmigración libre y voluntaria de los actuales contratos de servicios, contratos petroleros, a que pasen a contratos de participación. Esta medida, poco comprensible para el público en general, ha sido sin embargo ya criticada por lo menos por el exministro de Energía Fernando Santos, también el economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribución de Derivados del Petróleo, opinó ayer en este medio de comunicación que no era una política conveniente. ¿Qué opina usted sobre esto? Yo considero que es una política muy importante, que marca la cancha de manera decisiva en ese giro que tenemos que dar hacia una mayor participación de capitales privados. El Estado no tiene los recursos para desarrollar el sector y lamentablemente el manejo petrolero ha sido menos que mediocre. El Ecuador lo que hace es reducir su producción. Tiene una cantidad importante de reservas petroleras y la producción sigue cayendo. Lo que va a suceder, y ese es el gran riesgo que tiene el país, es que hay una ventana de tiempo en el que podemos usar ese petróleo. Llegará un momento en el que el petróleo que está bajo tierra va a perder su valor. Como lo dijo en algún momento algún ministro de la OPEP, la edad de la piedra no se acabó porque se acaben las piedras. La edad de petrolera tampoco se va a acabar porque se acabe el petróleo. Se va a acabar cuando venga una tecnología más eficiente, una energía más eficiente y dejemos de usar petróleo. Y entonces, ¿qué nos puede suceder? Que lo que pudo haber sido una riqueza muy grande, si extraíamos ese petróleo a tiempo, va a dejar de tener valor. Va a ser una pérdida, una oportunidad perdida porque el Ecuador no supo a tiempo extraer el crudo. Entonces yo creo que este decreto 95 lo que hace es reconocer la importancia de incrementar la producción, de extraer ese crudo mientras todavía sea valioso para la humanidad. En el futuro no sabemos cuánto va a dejar de serlo. Entonces lo que es necesario en este momento es seguir impulsando la inversión y para eso se requiere, por eso es tan importante el cambio de contratos. Los contratos en el pasado fueron equivocados, cometieron gravísimos errores. Al inicio teníamos contratos de participación
en donde nunca preveyeron esos contratos que podía subir el precio del petróleo y las nubes, y que entonces el Estado iba a recibir menos recursos de lo que podría recibir. Entonces se cambiaron a contratos de prestación de servicios, que también durante la presidencia de Correa, que también cometieron el error de no pensar que el precio del petróleo puede caer y ser incluso negativo. Entonces los contratos actuales, de los que existen de prestación de servicios, lo que hacen es garantizar una tarifa a las compañías petroleras, una tarifa que cuando los precios están bajos, el Estado termina pagando por cada barril un precio por encima del precio de mercado. Es decir, por cada barril que extrae una compañía petrolera, el país se vuelve más pobre, porque el Estado en sus contratos garantizó que les iba a pagar una tarifa fija, pero una tarifa fija que supera al precio de mercado. Eso es lo que vivimos el año pasado. ¿Qué pasa, economista Acosta, con el pozo Sacha, en donde se señala que los costos de producción por la intervención estatal están $10 más bajos que lo que se conseguiría con intervención de compañías petroleras? Aquí hay que transparentar la información, porque el problema con esos cálculos, y eso sucede en el sector público en general, es que no incluyen todos los costos. Ese no es el costo completo. Hay que incluir todos los costos de producción, no solamente los costos directos, sino el costo de inversión, el costo de financiamiento de esa inversión, porque sucede en el sector eléctrico. El Estado dice que le cuesta 9 centavos producir la electricidad, pero no incluye en el cálculo lo que costó construir las hidroeléctricas ni el costo del financiamiento. Si incluimos todo eso, resulta que el costo de la hidroeléctrica, de la generación eléctrica estatal, es de 15 centavos por kilovatio. Es decir, muchísimo más de los 9 centavos que ellos estiman. Entonces, eso hay que también transparentar en el campo Sacha y en el sector petrolero. No nos pueden engañar con la información, ocultando una parte, decir es que el costo solo es el costo directo. Mentira, ese no es el costo. ¿Cuánto costó el financiamiento? ¿Cuánto cuestan los intereses que se paga por ese financiamiento? Todo eso es parte del costo de producción. No pueden tomar solo por partes. Pero claro, ese uso parcializado de la información tiene intereses importantes. Mantener estos espacios de poder, que eso es lo que son al final del día las empresas públicas, son espacios de poder para grupos que manejan esos jugosos contratos, que reparten esos contratos y ganan comisiones millonarias. Veamos en el sector petrolero ese dolarcito que se ganan por cada barril que se exporta en la intermediación de crudo. Estamos hablando que son cientos, si no miles de millones de dólares que se han llevado por esa intermediación. Y no les interesa que ese negocio se acabe. Si viene un tercero, ya no van a poder seguir manejando esas comisiones y esos contratos. Entonces, igual que en todos los temas del sector estatal, lo que necesitamos es transparencia, que Petroecuador transparente las cifras, que incluya todos los costos y que no haga un uso antojadizo de la información para tratar de llegar a conclusiones para objetivos que solo les interesan a ellos, pero que no le interesan al país. Ahora, economista Acosta, esto de duplicar la producción petrolera podemos entenderlo desde las necesidades financieras de la economía ecuatoriana, pero está totalmente en contracorriente con lo que se está predicando en el mundo. Recientemente se dio la cumbre sobre el clima y allí lo fundamental fue el compromiso de los líderes mundiales en forma prácticamente unánime de reducir las emisiones para el año 2030. Muchos países están siguiendo políticas para reducir el uso de los combustibles fósiles en forma muy concreta, 40%, 50%. Algunos países ya se han puesto metas en las cuales se dejarán de producir vehículos que utilicen derivados del petróleo. ¿Qué tan correcto es que Ecuador esté en contracorriente? Bueno, los países ricos tienen metas muy ambiciosas, pero es perverso que quieran que los países pobres sean quienes asuman los costos. Pedirle al Ecuador, un país pobre con tantas necesidades, que deje de explotar crudo, es decirle, usted asuma con todo el costo del cuidado del medio ambiente. La realidad es que existe demanda por petróleo, el mundo no ha dejado de usar el petróleo todavía. Si no se lo extrae en el Ecuador, se lo extraerá en los países vecinos, o en otras regiones del mundo, o en los mismos países desarrollados, como es Estados Unidos, a través del petróleo de esquisto. Ahora es un gran productor mundial, de los mayores productores mundiales de petróleo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esos mensajes. Es importante utilizar las mejores técnicas responsables con el medio ambiente, pero no se puede pedir que un país pobre
asuma con todos los costos para poder beneficiar a los países y las políticas que impulsan los países ricos. Ahí también se debe exigir algo de corresponsabilidad. Si ellos esperan que el Ecuador deje de explotar su petróleo, entonces tienen que también contribuir para esa iniciativa, como en su momento se intentó. No puede ser que dejemos de extraer crudo y no recibimos nada a cambio cuando el país tiene tantas necesidades como tiene este momento, porque hay que entender que ese petróleo es lo que sirve para poder hacer inversiones necesarias en infraestructura, en educación, en salud, para financiar proyectos que mejoran la vida de los ciudadanos. Entonces, el país no puede darse ese lujo de decirle, ¿sabe qué? Usted está en la pobreza y debe mantenerse en la pobreza porque nosotros vamos a dejar de explotar el petróleo como nos han pedido las grandes potencias mundiales. Hay otros procesos que están en marcha en Ecuador, economista Acosta, sobre los cuales nos gustaría conocer su opinión. Entre ellos se encuentra en marcha ya un proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual está interviniendo esta reconstituida CEMPLADES. Allí se ha hecho un llamado a la participación ciudadana. Este plan de desarrollo contempla varios ejes, entre ellos está el eje social, que habla de vivienda, salud, seguridad social, etcétera. También el eje económico, con temáticas abordadas en forma muy amplia, quizá la que mayor contenido tiene, servicios financieros, emprendimiento, comercio exterior, etcétera. Está también un eje institucional que tiene que ver con independencia de funciones del Estado, independencia judicial, seguridad jurídica, etcétera. Pero brilla por su ausencia, economista Acosta, en estos lineamientos que se han dado, el eje ambiental. No hay una sola palabra que hable del medio ambiente, de cómo se manejará el ámbito ambiental, garantía de los derechos de la naturaleza, que son parte de la Constitución ecuatoriana. Esto que es sumamente delicado y grave, sería bueno conocer desde su punto de vista, ya que usted conoce mucho más sobre estos temas. Y tampoco en los lineamientos se habla sobre algo que preocupa mucho a provincias tradicionalmente, históricamente relegadas como la provincia de la Azuay. No se dice una palabra sobre descentralización o desconcentración del modelo del Estado. Todavía no se ha hecho público este documento de planificación. Yo puedo prever que recogerá mucho de lo que está en el plan de gobierno de Guillermo Lasso, que es un plan bastante extenso. Estamos hablando que fue un plan de más de 80 páginas que está colgado en el CNE, en donde sí se menciona el tema ambiental, es uno de los temas importantes, y también se habla sobre manejo del Estado. Habría que esperar para tener el documento final de la planificación y poder determinar si realmente se ha excluido o no estas materias. Yo creo que es muy pronto para poder llegar a esas conclusiones. Bueno, la nueva CEMPLADES ha hecho ya un llamado a través de sus redes a la ciudadanía para que aporte para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, están en ese trabajo y por eso, una vez que esté ese documento concluido, que se menciona que va a ser las próximas semanas, de lo que entiendo, ahí podremos identificar qué temas pudieron haber quedado fuera o cuáles no. Todavía a estas alturas de un trabajo en construcción. ¿Cómo considera usted, economista Acosta, se debe abordar el tema económico? Indudablemente que hay urgencias, emergencias en el país en esto, sin descuidar aspectos como la descentralización y sobre todo el medio ambiente, que es uno de los ejes de desarrollo en todos los países en el mundo contemporáneamente. El medio ambiente tiene que ser una prioridad en todos los temas que se hacen. Pero hay que entenderlo que el medio ambiente no es algo que se debe manejar como algo que no se debe topar, que no se debe interactuar. Nosotros vivimos en un entorno y todo lo que hagamos, por ejemplo, la actividad ganadera, la agricultura, tiene impactos en el medio ambiente. Y no por eso dejamos de hacer agricultura, no por eso dejamos de hacer ganadería. Lo que tenemos que hacer es que cada vez tenemos que ir mejorando las técnicas para que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, la deforestación de la Amazonía es provocado principalmente por la ganadería. Es una actividad por los colonos que van a esas zonas y deforestan la Amazonía. Entonces, son actividades que tenemos que seguirlas mejorando para cada vez tener menor
afectación, pero hay que recordar que el cuidado del ambiente tiene que estar presente en todas las actividades humanas que existen. En otra de las medidas que ha trascendido en estos días, propuestas por el gobierno de Guillermo Lasso, se bajaron los aranceles o se eliminan para 10% de bienes de consumo en Ecuador. De 667 productos, 590 partidas tendrán una desgravación total. Quisiéramos preguntarle qué tan importante, qué tan relevante es esta medida que se ha tomado. Es una medida importante, no es la medida final. Esto es parte de la estrategia de competitividad que hablábamos hace un momento. Hay que abaratar la producción. Entonces, esta medida lo que hace es enfocarse en insumos y bienes de capital para poder abaratar el costo de producción. Ese es el objetivo de esta medida. Entonces, parte de esa estrategia es de la creación de estos clústeres que se está trabajando, clústeres productivos, en donde el sector productivo se une junto con la academia, junto con el Estado, a buscar soluciones para devolverle competitividad a la producción, para producir mejor y poder producir más. Entonces vemos ya hay algunos sectores con beneficios importantes. Por ejemplo, declaraciones recientes salió el sector de los automotriz o el sector de los licores, que dicen, miren, esto de aquí nos ayuda, nos devuelve competitividad y nos prepara frente a una competencia cada vez mayor. Estamos firmando acuerdos comerciales, entran productos más baratos del exterior. El sector productivo no se puede quedar atrás. El sector productivo nacional hay que ayudarle para construir competitividad y esa es la manera. La realidad es que el Ecuador tiene aranceles, los aranceles más altos de los países de la región y eso, traduciendo lo que significa que a los ecuatorianos nos obligan a pagar más caro por todo que lo que pagan los colombianos, los peruanos, los chilenos, para dar ejemplos. Entonces, el desafío del país es seguir abaratando la producción, seguir reduciendo aranceles, trabajar en competitividad a través de esta estrategia de clústeres, para que al final del día los beneficiados vamos a ser todos, los ciudadanos al tener más opción de productos y más baratos, y los productores al ser mejores productores, poder enfocarse en nuevos mercados, internacionalizarse, es decir, generar más empleo. Su importante publicación Análisis Semanal, economista Costa, tiene esa misión y visión de vislumbrar el futuro de aquí de Ecuador y por lo general lo hace muy acertadamente. ¿Cuál es la visión de Análisis Semanal sobre cómo terminará Ecuador este 2021? ¿Cómo se desarrollarán las cosas en este segundo semestre, sobre todo en el plano de la reactivación económica y de la generación de fuentes de empleo? Estamos en una etapa de rebote. Después de una contracción fuerte el año pasado, una contracción de casi 8%, para este año se prevé una recuperación que podría estar alrededor de un 3%, que es una recuperación bastante moderada, hay que decirlo. Que la economía crezca 3% implica que no va a llegar a ser lo que fue en 2019, que nos tomará algún tiempo. Y ese va a ser el desafío de la política pública, de toda esta estrategia de competitividad de la que hablábamos, la estrategia de apertura de mercados, estrategia de reducción de trámites, de atracción de inversiones. Todo eso puede acelerar el ritmo de crecimiento económico. Lo que sucede es que este tipo de políticas no tienen resultados inmediatos. Y por eso es que este primer año, si bien es un año de recuperación, la recuperación no va a ser lo suficientemente grande como para volver a ser lo que fuimos en 2019. Pero una vez que se implementen estas reformas estructurales, yo creo que en un mediano plazo la economía puede volver a crecer de manera mucho más saludable y a generar empleo. Pero el prerequisito para eso es que se enfrenten estos desafíos de competitividad, que se siga abriendo mercados para poder aumentar nuestra producción hacia el exterior y que se siga creando estas oportunidades para atraer inversiones que al final del día permiten elevar la producción y generar más empleo. Van a ser gravitantes los proyectos público-privados en términos generales y particularmente en vialidad. Definitivamente, y no solo en vialidad, en todas las áreas. Lo que tenemos que entender es que esa visión de que el Estado lo haga todo ya no es sostenible y nunca fue sostenible. Los recursos estatales son escasos y siempre deberían priorizarse. Fue un error gravísimo haber usado los recursos escasos para temas como una hidroeléctrica que podía ser hecho con capitales privados. En cambio, construir vialidad en zonas rurales alejadas, darles acceso a telecomunicaciones, infraestructura educativa en áreas alejadas, ahí es más difícil conseguir un inversionista privado. Entonces tenemos que entender que el nuevo rol que hay que darle al Estado es un rol de subsidiariedad. ¿Qué significa esto?
el Estado tiene que entrar a actuar en aquellos temas prioritarios para el ciudadano, sobre todo salud, educación y seguridad, pero sobre todo donde no hay interesados privados o donde la actuación privada es insuficiente. Pero para aquellas áreas donde sí hay interés de los privados, petróleo, las actividades eléctricas, carreteras, etcétera, aprovechar de los capitales privados para acelerar el ritmo de inversión y con ello acelerar la inversión y la generación de empleos. Bien, quizá un comentario final, economista Acosta, una evaluación de lo que ha significado este mes y medio aproximadamente de gobierno de Guillermo Lasso. Yo veo que hay definiciones importantes, sobre todo en el tema productivo, un cambio de rumbo y que se vio reflejado inmediatamente, incluso con un descenso importante del riesgo país. Existe un programa de vacunación que está funcionando dentro de todos los pequeños impases que puedan existir. Es un programa que está funcionando exitosamente y que es la prioridad, cuidar la salud. También existen definiciones de materia petrolera que también le dan un giro importante en materia petrolera. Entonces, ese giro de timón yo creo que es fundamental, es lo que requería el país, abandonar un modelo estatista que ya no era sostenible y enfrentar de manera decisiva los problemas del que se generaron durante la bonanza. Hay todavía definiciones pendientes. Yo espero todavía definiciones de materia fiscal, cómo se va a enfrentar el problema fiscal, que se dé la prioridad a corregir los problemas de gasto, de falta de calidad, falta de priorización y de corrupción. Son temas todavía pendientes que espero que en las próximas semanas existan ya definiciones. Muchas gracias por habernos atendido. Ha escuchado al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal.